Es Antonio Vázquez Simbarrat. El motivo de este video, jóvenes, más que todo es para hablar algo personal de mi vida, mi propia experiencia de vida, jóvenes, como podemos decir, podemos hablar algo personal. Eh, Realmente espero que la gente que va a escuchar lo que va a salir de mi boca, si tiene la opción de escuchar o detenerse a escuchar el video y prestar atención a lo que voy a hablar. Y si no, pues también no lo hagan. Y si tienen la opción de opinar de lo que voy a hablar, jóvenes, sean coherentes, ya que el motivo de esto no es para que ustedes se sientan ofendidos, ni mucho menos para ofender a nadie. Simplemente voy a hablar de la evolución de mi persona, según cómo he ido evolucionando yo como persona mediante los años. Voy a empezar. Bueno, para los que me han conocido desde pequeño y los que se tuvieron la oportunidad de conocerme de niño y de joven, sabrán que yo me he criado en un núcleo cristiano apostólico romano. Jóvenes, a pesar de todo el esfuerzo que mis padres tuvieron por enseñarme y inculcarme algo de esta fe y de esta religión, en vez de aclarar mi mente y de explicarme algo de lo que ellos creen, aclararme lo que ellos creen, lo que hicieron fue engendrarme dudas en mi mente. Por ejemplo, de cuando acá la imagen de una persona mutilada, torturada y maltratada, bueno, ¿cómo puedo usar esta palabra? Una persona destruida es un símbolo de amor, o más aún, es un símbolo de salvación. Otra, si Dios es amor y Dios se supone que vino a la tierra, se encarnó, sufrió todo lo que tenía de sufrir por perdonar a la humanidad, ¿no suena más lógico que simplemente perdonarla ya y punto? Cabal. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando yo era niño, jóvenes, a mí me dijeron que Cristo era amor, que Cristo era aquí. Pertenecía al grupo de lectura del grupo de jóvenes en la Iglesia Católica Divino Niño Jesús de aquí, la comunidad de Pueblo Nuevo. Cuando de repente pues hubo una organización del sector parroquial y que un retiro hacia un campamento que se encuentra por aquí, por este lado de Las Vegas, Santa Bárbara, creo que se llama el campamento Armadillo. Sí, el campamento Armadillo, adelantito de Peña Blanca, adelantito de Los Naranjos. Ahí pasamos una estadía de 3 días. Pero me acuerdo que, voy a hablar de este pequeño fragmento, me acuerdo que cuando yo era joven, me gustaba bastante el dibujo, la música y escribir poemas. Pues entonces, en ese entonces yo escribí un poema de lo que yo pensaba en hace más de 15 años por ahí. Se lo mostré al líder de jóvenes de mi iglesia y él dijo, no joven, no vas a decir ese poema. Hubo una pequeña conspiración contra mi contra para que yo no expusiera mi poema hacia los demás. Pero por cosas del destino y cosas así, cosas que yo mismo provoqué, yo le enseñé el dichoso poema al que estaba coordinando el campamento, el que había coordinado todo eso para ir allá, al sacerdote encargado de los jóvenes, y me dijo, ¿sabes qué, José? Vas a exclamar tu poema. Pero el líder de jóvenes de mi iglesia, a la que yo pertenecía, había pedido 2 puestos, uno para un drama y otro para, no me acuerdo para qué más era. Pero el problema es que al momento que ellos pidieron los puestos, la idea era que yo no declamara mi poema, simplemente me estaban dejando de fuera. Pero como yo ya me había provocado el motivo para que esto, bueno, terminé declamando el poema, y el problema fue que se armó una tribulta y una mutilación contra mí, contra mi persona, pues que empezaron a hacerme la vida de cuadro, que tanto me marcaron la vida tan difícil que hicieron que me saliera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pagué por 5 años sin religión, sin fe, simplemente siempre creyendo en Dios, pero luego decidí buscar
la presencia de Dios en otra área, en otro lugar, en otra denominación. Me acuerdo que me hice evangélico, empecé a visitar la iglesia protestante, la iglesia evangélica, en lo cual yo empecé a buscar, someterme a la Biblia, a leer pues cosas que de pequeño a mí me habían enseñado a hincarme, a adorar una imagen. Luego en la iglesia evangélica a la que yo empecé a asistir no existía ninguna imagen, solo miraba 4 paredes en blanco. Pues igual siempre me enseñaron a buscar al Dios cristiano, pues de otra manera siempre era el mismo Dios cristiano. Pero yo empecé a visitar y a hacer cosas más extremas, empecé a ir a campamentos, a retiros, pues siguiendo la tradición que ya tenía de la iglesia católica. Empecé a ir a un campamento que hay aquí por el lado de Peña Blanca, antes de llegar al campamento amarillo, sino que a otro, a un campamento que se llama Camino al Cielo. Ahí pasé una semana en ayuno y oración, pero no tuve respuesta de Dios, pues entonces me supuse que no había hecho lo correcto, no había hecho lo suficiente. Empecé a ir aquí por el lado de... Después que vine a la semana de allá, pues estuve un tiempo buscando, perseverando en la iglesia. Después me retiré para el lado de aquí, escuché de otro campamento donde supuestamente se meneaba la presencia de Dios, el campamento Jerezín, del cual yo fui un aproximado de 3 a 4 veces, la verdad casi no me acuerdo, pero pues, la estadía que sí me tomaba en ese tiempo para ir ahí era de 15 días. 15 días cada vez que yo iba. Pues de repente los hermanos me empezaron aquí a tomar cariño y todo eso. Fui a Guatemala a evangelizar y todo eso supuestamente, pero cuando de repente volví a venir y volví a ir a ese campamento, al campamento de Jerezí, fue cuando de repente vino la desgracia a mi familia y a mi persona, algo que cambió mi vida de una manera radical, que la verdad había visto violencia en la tele, noticias de familia, ¿cómo puedo decir? De familias que perdían a un ser querido, pues, por causa de la violencia. Yo pensaba, wow, bueno, esas son cosas que pasan allá afuera del mundo. A mi familia no le puede llegar a tocar. Pero como ven, las cosas malas no te ven. Y no importa tampoco quién eres. Cuando te toca algo malo, te toca algo malo. Pues pasó eso, el momento más difícil. Mi hermano, que en paz descanse, pobre mi hermano, fue asesinado por la mano criminal. Y ahí descubrí algo. Dios no puede evitar nada. Después de eso, pues yo dejé de asistir a la iglesia evangélica, pero siempre creía en Dios. Ese es el problema, que siempre creía en Él. Y me enteré de otro movimiento, visité la iglesia mormona, fui a explorar un poco, no voy a decir que me integré a la iglesia mormona. Luego me hice Rastafari, estuve yendo a la comuna Rastafari, me enseñaron muchas cosas, pero no llenaba el vacío que se había formado dentro de mí. Luego entré a un sistema que yo le llamo el espiral negro de mi vida. Cuando yo dije que ya pues dejé de creer en Dios, dije de repente, bueno, si Dios existe, ¿por qué no pude evitar las situaciones malas? Pues llegué a la solitaria conclusión de que Dios no existe. Tampoco te quiero decir ni te quiero convencer de que Dios no existe, pero a mi punto personal yo me convencí a mí mismo que Dios no existe. Entré en esta espiral y después de esto entré a la época negra de mi vida. Depresión, le perdí sentido a la vida, todo lo miraba negro, tenía deseos de matarme, de suicidarme, de acabar con mi vida, pues.
porque no tenía sentido en mi vida. Agarrar un pedazo de vidrio, agarrar una hilera y hacer en mi mano, no sé si puedes ver todo eso, aquí, ahí, todo eso, mutilarme, rayar mi piel. Pues poco a poco tuve que darme cuenta que aunque yo no pedí nacer, aunque no soy el propósito de ningún Dios, aunque no existe un paraíso para mí, no existe un infierno, que somos un producto de frustito en la vida, a la solitaria conclusión que yo había llegado, simplemente la vida es la vida y se da porque simplemente se tiene que dar. Después de eso empecé a buscar y a indagar en muchas cosas, a leer. Algo que a mí me salvó de no matarme fue la música, el dibujo. Cuando yo agarraba un papel, dibujaba lo que me tenía en mi mente. En eso compré una guitarra barata, de segunda. Empecé a aprender a tocar instrumentos, a tocar la guitarra y así, hasta el son de hoy, sigo sin creer en Dios. Ya no creo en Él. Es algo que no es fundamental en mi vida. Él no escucha las palabras. Y llegué a la solitaria conclusión de que si debe existir algún Dios en el universo, es lejano a nosotros. Él no se presta importancia a la humanidad ni tampoco interviene en los asuntos humanos como tales, como creen los evangélicos. Cuando yo expreso esto, hay personas que se enojan y suelen decirme: te va a caer un rayo en seco, que Dios te va a mandar aquí, que Dios te va a hacer allá. Y entonces a lo que yo les digo: aquí estoy yo, Dios mátame, Dios pégame ese rayo. No lo hace porque no existe. Entonces, a lo que quiero llegar, joven, es que a mí nadie me dijo que Dios no existía. Nadie, absolutamente nadie me convenció de la inexistencia de Dios. Fui yo solo al que llegué a esta solitaria conclusión. Tal vez esté equivocado, o tal vez no. Tal vez por rechazar a Cristo me arda en un lugar de llama, que tampoco le hallo lógica pensar de que Satanás me va a torturar por desobedecer las leyes de su enemigo. En ese caso sería su aliado. Pero tampoco, si Dios no existe, Satanás no existe. Todo es producto de la imaginación. Todo radica aquí. Y al final de cuentas, jóvenes, si me desean el mal o si les caigo mal, por ser sincero, algo que aprendí en la vida, que al ser honesto no me rodea de amigos, no me hace tener aquel millón de amigos, me hace tener los amigos correctos. Cheto, vibra positiva y a la verdad, Dios no existe, nunca existió, la tierra no es plana, la tierra es redonda, no somos el centro del universo, el universo es infinito, y de existir Dios, ¿dónde vive? ¿Por qué no cambia la situación en el planeta? ¿Por qué se ofende por el simple hecho de alguien que no crea en Él y no evita tantas guerras que se causan a su nombre, por causa de su nombre? ¿Por qué no libera a una persona, un niño del librado de libre comercio sexual? Porque hay tantos sacerdotes pederastas comprobados que han violado niños, y no solo sacerdotes, sino que también pastores evangélicos. Grandes estafas se han hecho en el nombre de Jesucristo.
Buscando en la historia me enteré de que de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, simplemente era un método de tortura y asesinato de la manera más cruel, simple hecho porque habían personas que no creían en su Dios, porque tenían otros dioses. Cuando los españoles vinieron y los conquistadores vinieron a esta tierra conocida por las Américas, vinieron a acabar con una cultura que ya estaba preestablecida en este continente. Acabaron con los mayas, con los incas, con los aztecas, acabaron con muchas creencias, acabaron con estas religiones que existían y entonces vinieron e implantaron algo nuevo que no era de los de este continente, no eran los de nuestros ancestros. Muchas veces me dicen, tenés que adorar a los dioses, tenés que adorar al Dios que adoraron tus ancestros. Óyeme, yo tendría que adorar a Quetzalcóatl, tendría que adorar a Coatlicue, a la Pachamama, que son los dioses del continente americano. Jesucristo es un Dios de un continente, de un continente extranjero, de unas naciones extranjeras. Además, el cristianismo no nació con Pedro, no nació con Jesucristo. El cristianismo nació con Constantino en el año 300 de nuestra era. Ese es el legado que más nos ha dejado el Imperio Romano. Y sobre todo, da lástima y me da cólera muchas veces escuchar a personas decir: ay, es que estás vivo porque Dios te tiene vivo, estás vivo, ¿por qué respiras? Porque Dios te regala el aire, si Dios te quitara el aire en 5 minutos ya te moriría. ¿Sabes qué? Vivan su vida, cabrones, vivan su vida y dejen vivir a los demás como putas quieran vivir. Ya estoy harto de que me quieran convencer de algo de que yo ya dejé de creer, que me quieran convencer de la existencia de un Dios de aquel que yo tanto busqué, que me quieran convencer que aquel Dios que supuestamente estaba conmigo, que está conmigo y que por él vivo. No, cabrones, yo vivo porque como, porque bebo, vivo porque trabajo. Además, yo no les pido a nadie, ni confío en nadie, mucho menos creo en nadie, mucho menos en cuentos de hadas. Pero tampoco estoy en contra de que la gente quiera creer en Dios. Pues si es su manera, si ellos quieren creer en Dios, crean. Si ustedes quieren creer en Dios, crean. Pero déjenme vivir en paz a mí, por favor. Que yo no les estoy pidiendo nada, y tampoco le pido a ningún Dios. Cierta vez alguien me dijo: ¿quién es tu Dios? Y yo le dije: yo soy mi Dios. Haceme un milagro, me dije. Yo no te voy a hacer el único milagro, le digo, que aún estés vivo después de las pendejadas que me estás diciendo. Después de que me decías la muerte, de que me decías las cosas malas. Porque eso es lo que él me dijo: te va a malar, que te pegue una enfermedad, que te parte un rayo, que te atropelle un carro. ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué tiene que disfrutar de las cosas malas? ¿Por qué tiene que disfrutar de ver sangre? ¿Por qué tiene que disfrutar del asesinato? ¿Por qué no limpia su nombre? ¿Por qué no libera a Etiopía del hambre? ¿Por qué no libera a África de la crisis? ¿Por qué no libera a Israel de la guerra santa? ¿Por qué no detiene al grupo terrorista ISIS? ¿Por qué no detiene la maldad? ¿Por qué no demuestra su existencia? Dicen que Dios todo lo ve, dicen que Dios todo lo oye, dicen que Dios está en todos lados, que todo lo percibe, pero a la vez que nosotros no lo vemos. Entonces, que si Él existe en todos lados, entonces no existe en ninguno. Porque la única prueba que yo tengo que existo son los videos que yo realizo ahí de donde por ahí, en los que yo digo esto, pero también la polémica que hay alrededor de mi persona, que haya mucha gente ignorante, deseándome el mal, deseándome la muerte, deseando que me pasen solo cosas malas, y pretendiendo que me trae el cuento que Dios es amor, que Dios me ama.
y a la vez me dice, vas a arder en llama, vas a arder en eternidad por la eternidad en un lago de fuego, donde vas a estar con el diablo, sacándote los ojos, metiéndote el gusano, que allá, que y Dios te ama. Disculpe que me ría, cabrón, pero eso no es amor. Eso es chantaje. Vibra positiva. Cuídense.